Bueno, muchachos, continuando con nuestro tema de los fagocitos, resulta que otro tema en boga moderno es la discusión y la investigación acerca de las células dendríticas y si estas participan en la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es enseñarle a los linfocitos a no reaccionar con los antígenos de las propias células del propio cuerpo. Y bueno, resulta que ellas participan y se están estudiando esos procesos, ¿verdad? Y que en la periferia las células dendríticas podrían inducir ya sea inmunidad, por los procesos que hemos venido hablando, o tolerancia, ¿verdad? Y en la tolerancia significa, bueno, pues que si hay un linfocito que sea muy reactivo, hacer que este sea eliminado a nivel del timo, ¿verdad? Entonces, eso se llama priming, ¿no? Se presenta, se activa un, un linfocito a nivel de los ganglios. Entonces, la importancia de las células dendríticas es grande porque cuando no hay células dendríticas en el organismo, en los modelos que se han estudiado, ¿verdad?, se pierde la estimulación de los linfocitos T frente a lo propio y frente a lo extraño. O sea, no es que las células dendríticas van a ser las educadoras de los linfocitos, porque sabemos que los antígenos están presentes en los ganglios linfáticos y ahí entran, el timo, perdón, y ahí entran los linfocitos T y ahí son educados. Pero parece que hay cierta importancia que tienen las células dendríticas en esto, en el tema de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, como poco a poco se van descubriendo más cosas interesantes acerca de este tipo de células. Aparte de ese posible factor de importancia en el tema de la tolerancia, tenemos otras cosas como porque, por ejemplo, aunque la función general de las células dendríticas va a ser la activación de los linfocitos, ¿verdad?, porque les enseñan, les presentan los antígenos, son muy importantes en la respuesta específica a ciertos patógenos. Por ejemplo, las células dendríticas que son dependientes de este factor BATF3 son muy importantes en la citotoxicidad, es decir, la toxicidad inducida por células frente a toxoplasma. En este caso es este que estamos viendo aquí, es Toxoplasma gondii. Es el que causa el agente causal de la toxoplasmosis que en el ser humano se obtiene de los gatos contaminados por el toxoplasma, ¿verdad? Entonces resulta que las células dendríticas BAT3 son importantes en la citotoxicidad contra Toxoplasma gondii y contra el virus del oeste del Nilo. Y eso se sabe que es gracias a que producen interleucina 12. Otra población, recuerden que les dije que se sabe poco acerca de las subpoblaciones humanas, pero ahí se está estudiando. Otra subpoblación de células dendríticas que se llaman CD11B+, porque expresan ese marcador de superficie, son importantísimas en la respuesta a bacterias intracelulares como Mycoplasma, Mycobacterium y ese tipo de bacterias, ¿verdad? Entonces vean que poco a poco se va descubriendo y se va descubriendo más y más y más. Cuando hay presencia de virus, lo detectan las células dendríticas plasmacitoides y comienza a sintetizar interferón. Y el interferón va a ir a las células infectadas y va a hacer que el virus pare de replicarse. Esa es la idea del interferón, interrumpir el ciclo del virus, el ciclo biológico del virus. Son importantes también en la activación de linfocitos T CD4 positivos, es decir, que tengan CD4 en su proteína y que en su superficie y que son específicos para actuar en contra de virus. Y esto lo hacen las células plasmacitoides, pese a que ya dijimos que les falta expresión, no tienen expresión o muy poca del complejo mayor de histocompatibilidad 2-beta, entonces ya se vuelven buenas activadoras e incluso buenas fagocitantes después de que ya están en contacto con el virus. Esta producción de interleuquina 12, de interferón tipo 1 es muy importante, entonces en el regular la inmunidad mediada por células T o linfocitos. Entonces vemos otra vez el puente entre las células dendríticas, llámense clásicas o plasmacitoides, con la inmunidad mediada por células T. Todo eso refuerza ese papel de puente que tienen las células dendríticas al señalizar, activar a los linfocitos T, que son los que después van a ser como los maestros de orquesta y van a orquestar toda la respuesta inmune, particularmente la adaptativa. Igual que como vimos que hay microorganismos que se escapan al complemento y microorganismos que se buscan o evolucionan medios para
escaparse de las células dendríticas. Aquí vemos, por ejemplo, el caso del toxoplasma, que incluso para escapar el ataque de las interleuquinas, de los interferones, se meten adentro de la célula dendrítica y ella, en lugar de comérselos, están adaptados a usarlas como taxis. Como las células dendríticas migran y pasan por otros órganos, el toxoplasma las puede usar como taxi para llegar al vaso, por ejemplo, como taxi para llegar a un ganglio, como taxi para llegar y producir quistes, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central o quistes a nivel de los músculos estriados. Eso es algo que es interesante, cómo se adapta. Eso se llama una coevolución, ¿verdad? La tesis de la reina roja, que conocemos en biología. Cuando se multiplican las células dendríticas en ciertas infecciones, resulta que se eleva el título de la bacteria. ¿Eso qué quiere decir? Que la bacteria está utilizando las células dendríticas para vivir y reproducirse. Y eso pasa en algunos casos, por ejemplo en las infecciones con Neisseria monocytogenes. Las células dendríticas de un tipo particular, que son CD8 positivas, porque tienen el clúster 8, ¿verdad? Clúster 18, 8 en la superficie, llevan, más bien transportan a la Listeria monocytogenes a la pulpa blanca del vaso, que vamos a hablar en otra lección, y más bien ahí comienza la infección. Entonces vean que hay coevolución, mecanismos de escape. Pues bien, entonces ya vimos que para el tema de la tolerancia, podría ser que las células dendríticas tomen antígenos de las células epiteliales del timo, que se llaman mTEX, o podría ser que las células dendríticas recojan antígenos propios de todo el cuerpo y los lleven ahí hasta el timo y ayuden en la tolerancia central. Si es en el timo, es tolerancia central. Si la tolerancia se desarrolla en órganos periféricos, en mucosas o en órganos que no sean el timo, entonces vemos que es tolerancia periférica. Entonces, estos procesos de tolerancia sirven para selección negativa de clonas reactivas, es decir, si el linfocito va a ser muy reactivo, es eliminado, y también sirve para la generación de TREX, que son linfocitos reguladores, y ese tema volveremos después. Se ha demostrado, ¿verdad?, con estudios dirigidos dirigidos a antígenos, que las células dendríticas pueden inducir tolerancia periférica frente a epitopos muy comunes, que llaman epitopos inmunodominantes de lo propio. Entonces, sí hay pruebas de que las células dendríticas participan en estos procesos. Lo que no sabemos son todos los detalles, todas las instancias, todos los tipos de subpoblaciones que hay, y entonces eso se va sabiendo poco a poco. Entonces, para resumir el tema de las células dendríticas, las interacciones entre las células dendríticas y los linfocitos T son múltiples, complejas, todavía en estudio, e influyen todos los aspectos de homeostasis y activación de los linfocitos y por lo tanto de la respuesta celular adaptativa. Las respuestas de esa interacción van a depender del estado de activación de las células y del tipo y subtipo de células dendríticas que estén implicadas, y no conocemos todos los subtipos. Hasta el momento no se ha identificado una población de células dendríticas humanas que sean específicas para inducir tolerancia, pero que no se hayan descubierto no significa que no existen. Podría ser que se descubran en el futuro. Las células dendríticas, o que se comparte esa función en varias poblaciones. Y las células dendríticas prometen un gran impacto en el desarrollo de vacunas, como por ejemplo vacunas contra el cáncer. Y eso es un tema de vanguardia en la inmunoterapia oncológica contra el cáncer. Finalmente, entonces los macrófagos, que aquí vemos una fotografía electrónica de transmisión muy bonita, ven que también ellos tienen pseudópodos. Los macrófagos son los otros grandes fagocitos. Hay un overlap. ¿Eso qué significa? Un solapamiento. Hasta hace poco decíamos, tales proteínas, tales marcadores, tales receptores caracterizan a los macrófagos y tales otros a las células dendríticas. Aquí en rojo se va viendo poco a poco cómo se van descubriendo nuevas funciones en ratón y en humano para ambos, y algunas se solapan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hasta hace poco se consideraba que la estimulación de los linfocitos T-naïf era exclusiva de las células dendríticas. Hoy sabemos que en unas pocas instancias también eso lo pueden hacer los macrófagos. Hasta hace poco la citotoxicidad, es decir, destruir las células, era principalmente una función de los macrófagos. Hoy sabemos que algunos tipos de células dendríticas pueden hacer eso y que comparten ciertos marcadores, como por ejemplo CD68, por decir uno. Qué sé yo, complejo mayor de histocompatibilidad 2. Siempre pues van a ser células distintas, pero están muy relacionadas. Entonces cada vez es más difícil diferenciar entre una y otra. Eso es lo que significa esta información. De acá es un campo de estudio en inmunología.
Los macrófagos son células efectoras del sistema de la inmunidad innata, se encargan de la fagocitosis de bacterias, de secretar sustancias antimicrobianas y citoquinas proinflamatorias, como ya lo hemos mencionado antes. Tienen un papel fundamental en la clarificación de células muertas o en estado de muerte o que están dañadas y deben ser eliminadas. Eso también ya lo hemos mencionado. Actualmente sabemos que también son células presentadoras de antígenos hacia los linfocitos T, aunque siguen siendo las células dendríticas la número 1 en activar a los linfocitos T naïf, pues también hay procesos de presentación antigénica dentro del concepto del complejo mayor de histocompatibilidad, porque estas células presentadoras de antígenos tienen que meter partes de los antígenos en estas proteínas que llaman complejo mayor de histocompatibilidad, Major Histocompatibility Complex, que hay de clase 1 y de clase 2 para que los linfocitos te puedan entender, porque si no ellos no pueden entender el mensaje. Los macrófagos van a digerir a las células tumorales, a las bacterias, a los restos de células muertas, cuerpos apoptóticos, materiales externos foráneos, y van a estar presentes prácticamente en todo el cuerpo, cumpliendo esa función de fagocitosis, también funciones regulatorias, participan en la regulación, en la reparación de daños tisulares, de heridas, tienen funciones trópicas. ¿Eso qué significa? Que cuando se activan, producen citoquinas que van a atraer a otras células innatas, ¿verdad? Pueden atraer a células natural killers o asesinos naturales, pueden atraer a otros fagocitos, qué sé yo. Entonces esa es la función trópica, la producción de sustancias para atraer quimoatrayentes, para atraer a otros tipos de células. Los macrófagos de los tejidos o tisulares van a tener diferentes fenotipos, diferentes características y diferentes marcadores dependiendo del microambiente del que estamos hablando. Vean, en este caso es una célula apoptótica la que está siendo fagocitada, se está formando un fagosoma en este macrófago. Entonces vean que el macrófago va a tener receptores que reconocen directamente a la fosfatilserina, que se ven estas pelotitas en violeta representadas acá. O podría tener, por ejemplo, en estos de acá, estos receptores tipos MER o AXL. Ellos no reconocen directamente a la fosfatilserina, pero hay proteínas que sirven como anclaje, como puente, ¿verdad? Como K56 o Pro51, que se unen a la fosfatilserina de la célula apoptótica y entonces ahora es reconocida por MER o AXL que está en el macrófago. Entonces tiene receptores directos, receptores indirectos. En este caso ya vimos que CYP1 alfa y CD47 más bien enseñar por sobrevivencia. Pero entonces vean qué interesante es esto. Algo muy interesante, se me va a escapar mencionarles, es que estos receptores MER y AXL son receptores tirosinquinasa, receptores TIR-R. Recuerden de las clases de biología celular que estos receptores tienen actividad tirosinquinasa en el dominio citoplasmático y entonces van a servir como reclutadores de otras proteínas de andamio que reclutan otras proteínas que dan un montón de señalizaciones a la célula. Una de esas señalizaciones, el reacomodo del citoesqueleto de microfilamentos de actina, que permite la protrusión de membranas y la formación de vesículas endocíticas, en este caso un fagosoma que después se va a convertir en un fagolisosoma. Entonces, aparte de las funciones clásicas en la inmunidad innata, ya vimos que los macrófagos son capaces de estimular a los linfocitos T mediante las presentaciones de antígenos. Participan lamentablemente cuando el cuerpo no está en homeostasis en procesos de enfermedades. También pueden contribuir porque pueden convertirse sus funciones más bien en proinflamatorias. Por ejemplo, podrían participar los macrófagos en enfermedades como el cáncer, porque el cáncer afecta al tejido que lo envuelve, al estroma, que así se llama, y entonces se aprovecha de eso. Entonces los macrófagos podrían participar en enfermedades como el cáncer, infecciones, enfermedades de inflamación crónica, como por ejemplo la esteroesclerosis. Entonces a veces los elementos que tiene el cuerpo para defenderse también podrían participar en contra en ciertas circunstancias. Qué mejor ejemplo que el cáncer como ejemplo de una enfermedad que altera y se aprovecha de toda la maquinaria molecular y fisiológica que puede para su propio beneficio. Continuamos en la siguiente sección de la videoclase.